Buenos días. En el marco de la asignatura de calidad asistencial, nuestro grupo conformado por María Alejandra Cárdenas, John Freddy Ortiz, Jennifer Samantha Vargas, Olga Patricia Vargas y Daniela Balbuena, hemos desarrollado un análisis de causa raíz para abordar un problema de gran impacto clínico, humano y financiero en el área de la salud, que es el incremento sostenido de la tasa de infecciones nosocomiales en la unidad de cuidado intensivo. Hallazgos como la tasa de infecciones asociadas a catéter o dispositivos intravasculares, a infecciones relacionadas con la instrumentación del tracto genitourinario, infecciones del sitio operatorio y el porcentaje de adherencia a la higienización o al lavado de manos no deben de entenderse como situaciones aisladas, sino que deben entenderse como el resultado de fallas sistémicas interconectadas. Para poder desglosarlo, hemos adoptado la metodología del diagrama de Ishikawa o diagrama de causa-raíz, partiendo de las diferentes variables latentes en el sistema. Se han delimitado unas subcausas siguiendo la mecánica de las 6 M's. Variables a nivel de la mano de obra, los métodos, medio ambiente, maquinaria y medición. Cuando hablamos de variables que se relacionan con la medición, hacemos referencia a cómo evaluamos, monitoreamos y cuantificamos el problema. En nuestro análisis, la primera gran subcausa raíz en la medición es la presentación de sesgos en la recolección de datos y su monitorización, asociado principalmente a la dependencia de una vigilancia epidemiológica que es pasiva y retrospectiva. Al hacer la auditoría de historias clínicas de forma manual y tardía, se genera un retraso en el manejo de datos en tiempo real, perdiendo la ventana de oportunidad terapéutica. A esto se suma una segunda subcausa, la inconsistencia en la definición de los casos y de algunos conceptos internacionales. La falta de apego estricto a dichos criterios internacionales estandarizados por entidades internacionales como el CDC o la ITSA genera un sesgo de clasificación errónea en el servicio. La tercera subcausa radica en los sesgos de captura de datos, asociado a una vigilancia epidemiológica activa deficiente. Un ejemplo claro de esto es que al medir la adherencia a la higienización de manos o el lavado de manos, generalmente se da un efecto de Hawthorne. El personal asistencial incrementa exponencialmente el cumplimiento técnico solo cuando se percata que está siendo vigilado, de modo que sean las métricas falsamente optimistas. Asimismo, la cultura organizacional históricamente ha sido punitiva con aquel que genera un registro de eventos adversos. Esto pues genera un subregistro principalmente por el temor a represalias. Por otra parte, la cuarta subcausa raíz a la que nos enfrentamos es la presentación de errores preanalíticos en el diagnóstico, principalmente relacionado con errores de técnica a nivel de la toma de muestras, almacenamiento o transporte de las mismas. Y finalmente, identificamos una profunda desconexión tecnológica. La ausencia de interoperabilidad entre los sistemas de información, tanto del laboratorio de microbiología, la farmacia y la historia clínica, impiden la creación de tableros o dashboard de control automatizados en tiempo real que generen intervenciones rápidas a nivel clínico. Al no automatizar estas métricas, omitimos el seguimiento de algunos indicadores de procesos vitales, como el monitoreo del consumo de antimicrobianos mediante la dosis diaria definida o la fiscalización estricta de la tasa de días de algún dispositivo intravascular que se mantienen aún activos sin ningún tipo de justificación. Otra rama importante es la de medio ambiente. En el primer punto de esta rama encontramos que hay una falta en la actualización de los protocolos de control de limpieza. Esto se debe a que hay ausencia en estándares científicos para evaluar si la limpieza y la desinfección que se realiza a nivel hospitalario es la adecuada o no. Otra causa es el manejo inadecuado de los residuos hospitalarios. Esto incluye la gestión deficiente de residuos biológicos, así como la ropa y los textiles hospitalarios. Vemos tres etapas muy importantes: almacenamiento, transporte y lavado. Cuando no se realiza adecuadamente alguna de estas tres, se convierte en otra vía de contaminación ambiental. Otra causa son los espacios reducidos, lo cual favorece a que haya una contaminación cruzada. Esto ocurre cuando la proximidad entre pacientes infectados y no infectados no está delimitada por una barrera física. Muchas veces, cuando en los servicios hospitalarios hay habitaciones abiertas, esto genera que los pacientes tengan mayor contacto a otros pacientes que pueden estar infectados, asimismo como a sus familiares o personas externas al entorno hospitalario. Otra causa importante es la alta circulación de personas en UCI. Asimismo, como ya hablábamos en el punto anterior, la ausencia de protocolos estrictos, tanto en la rotación como en la restricción de visitantes, sumadas a que haya una medida de aislamiento inadecuada, hace que cada persona que entra al servicio hospitalario se convierta en un vector potencial de contaminación para los pacientes.
Como última causa, encontramos la contaminación de superficies en torno al ambiente de los pacientes. Por un lado, hay una falta en la estandarización y en la limpieza de superficies frente a patógenos nosocomiales específicos y por otro, muchos de estos microorganismos tienden a generar una alta capacidad tanto de resistencia como de supervivencia, lo cual dificulta su eliminación completa en estos entornos hospitalarios. En esta parte del diagrama analizamos los factores relacionados con los materiales, ya que estos cumplen un papel muy importante en la prevención de las infecciones nosocomiales. Lo primero que pudimos identificar fue la importancia de contar siempre con los insumos de bioseguridad necesarios, como son guantes, batas y mascarillas. Aunque parezcan elementos básicos, si no están disponibles en el momento de la atención, el personal de salud no puede cumplir adecuadamente con las medidas de protección, lo que va a aumentar el riesgo de transmisión de infecciones. Otro aspecto importante es el manejo del material estéril. No basta con que el material haya sido esterilizado, sino que también debe almacenarse en condiciones adecuadas para mantener esa esterilidad. Si el almacenamiento no es el correcto, pues el material puede contaminarse antes de ser utilizado, poniendo en riesgo la seguridad del paciente. También encontramos que la calidad de los materiales va a influir directamente en la atención, especialmente en los pacientes críticos que requieren múltiples dispositivos invasivos como son catéteres o sondas. Utilizar estos materiales de baja calidad pueden aumentar el riesgo de complicaciones y de infecciones asociadas a la atención de salud. Además, es fundamental que los kits para realizar procedimientos estén completos. Cuando falta algún elemento, el procedimiento puede retrasarse o incluso obligar al personal a interrumpir la técnica estéril para buscar el material faltante, aumentando así el riesgo de contaminación. Finalmente, consideramos que la reposición oportuna de los insumos también es un aspecto clave, ya que cuando existen demoras en el abastecimiento se va a dificultar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y esto puede favorecer la aparición de infecciones. La espina de mano de obra no debe entenderse como un listado de errores individuales, sino como la manifestación de fallas sistémicas que impactan el desarrollo humano. Hemos desglosado esta categoría en 5 subespinas críticas interconectadas con evidencia científica que lo demuestran. La primera es la carga de trabajo, la fatiga y el burnout, que actúan como sustrato del error. La literatura demuestra que los ratios inadecuados entre profesionales y pacientes, las fatigas por alarmas, que en su mayoría son falsas y se resuelven abundantemente en los turnos de UCI y los turnos prolongados de los profesionales, provocan privación de sueño, lo que deteriora la atención fina y el bienestar de estos profesionales y que a su vez lleva a errores en las técnicas estériles y las técnicas de asepsia y antisepsia. La segunda parte son las brechas en la higiene de manos, que no es un olvido voluntario, sino que la evidencia escribe una falsa seguridad del uso de guantes como un sesgo que anula el lavado previo o posterior a ciertas tareas, y esto se puede sumar al compromiso de la integridad cutánea que pueden tener los profesionales ante el uso crónico de antisépticos. La tercera parte es la competencia técnica y la educación continua, en donde pueden haber fallas de la competencia por la inexperiencia del personal rotatorio, lo que incrementa los intentos de punción o inserción y puede elevar mecánicamente el riesgo de infecciones. La segunda parte de esta subespina es la capacitación pasiva y el desconocimiento de los cuidados posinserción que recae en su mayoría sobre personal de enfermería y que para mitigarse requiere programas basados en simulación y bundles completos que enseñen cómo cuidar los dispositivos. La cuarta son la dinámica de equipo, en donde las fallas de comunicación y las dinámicas deterioradas actúan como barreras de seguridad fallidas, puesto que si existe una jerarquía vertical, el personal subalterno no alzará la voz ante una ruptura de la técnica estéril. Además, las transferencias de cuidados sin las herramientas estructuradas como la comunicación en bucle cerrado u otras que sean estructuradas específicamente para transferencia de turnos o entregas de turnos, pues van a perpetuar el uso innecesario de dispositivos en pacientes que ya no los necesitan. La última parte de esto es la cultura organizacional, que es el marco que lo gobierna todo. Hay algo que se llama la normalización del desvío, y es que los profesionales empiezan a institucionalizar atajos y a transmitirlos generacionalmente en algo que son igual malas prácticas a las nuevas generaciones de profesionales. Y la segunda parte sería el clima de seguridad deficiente, en que si es punitivo, pues el personal va a ocultar los fallos en la esterilidad o los fallos en las inserciones o en los dispositivos que se vayan a insertar por miedo al castigo o a las represalias que puedan tener. Ahora hablaremos de otro aspecto importante dentro del diagrama de Chikawa, que es la maquinaria. En una unidad de cuidados intensivos, gran parte de la atención va a depender del correcto funcionamiento de los equipos biomédicos,
por lo que estos tienen un impacto directo en la seguridad del paciente y en la prevención de las infecciones nosocomiales. En primer lugar, podemos identificar que el mantenimiento preventivo de los equipos es fundamental, ya que cuando este no se realiza dentro de los tiempos establecidos pueden presentarse fallas en su funcionamiento, que no solo afectan a la atención del paciente, sino que también incrementan el riesgo de eventos adversos y de infecciones asociadas a la atención de salud. Además, debemos de tener en cuenta que muchos de estos equipos están en funcionamiento continuo, por lo que con el tiempo pueden presentar desgaste. Aunque esto no siempre significa que dejen de funcionar, sí puede dificultar su limpieza y puede favorecer la acumulación de microorganismos en algunas superficies, convirtiéndose en una posible fuente de contaminación. Otro punto clave es la limpieza y la desinfección de los equipos biomédicos. Después de cada uso, estos deben de seguir protocolos estrictos de limpieza y desinfección para evitar la transmisión de microorganismos entre pacientes. Este aspecto es aún más importante en el caso de los dispositivos reutilizables, ya que su uso seguro va a depender de que el proceso de descontaminación se realice de forma adecuada antes de volver a utilizarlos. Por último, consideramos que la disponibilidad de tecnología que apoye los procesos de desinfección también van a representar un factor importante. Pues contar con estos equipos y sistemas que faciliten esas tareas van a permitir un mejor control en la contaminación, van a optimizar los procesos de bioseguridad y van a fortalecer las estrategias para prevenir las infecciones nosocomiales. Continuando con nuestro análisis de las causas del aumento de infecciones nosocomiales en la UCI, profundizaré sobre la espina de métodos, la cual evalúa cómo la falta de estandarización y los vacíos en los procesos operativos facilitan la propagación de los patógenos. En primer lugar, identificamos una deficiencia crítica en el protocolo de higiene de manos. No se trata solo de omitir el lavado, sino del desconocimiento técnico de los 5 momentos clave definidos por la Organización Mundial de la Salud, sumado a la inexistencia de auditorías operativas que controlen internamente este cumplimiento en el día a día. A esto se añade la desactualización y el monitoreo débil de los procesos de desinfección y esterilización. Estamos operando con protocolos de limpieza obsoletos y con errores en los tiempos de acción de los químicos, lo que disminuye drásticamente la efectividad en la eliminación de la carga bacteriana de las superficies de la unidad. En segundo lugar, encontramos el incumplimiento de los protocolos de inserción y mantenimiento de dispositivos médicos, como catéteres y sondas. Existe una alta variabilidad en las técnicas utilizadas por el personal, debido al desconocimiento de las guías estandarizadas, lo que incrementa el riesgo de bacteremias e infecciones urinarias asociadas a estos dispositivos. De igual manera, detectamos vacíos en el método de vigilancia y cuidado del sitio quirúrgico dentro de la UCI. Esto se evidencia en la ejecución de técnicas inadecuadas para el manejo de drenajes en curaciones, dejando una puerta de entrada libre a infecciones intrahospitalarias. Finalmente, un método no es solo un procedimiento clínico, también es como fluye la información. Por eso identificamos una interrupción severa en el flujo de comunicación. Actualmente no hay estandarización clara al momento del traspaso del turno y la ausencia de alertas visuales en la cabecera del paciente impide que el equipo conozca de forma rápida y exacta cuántos días lleva un dispositivo invasivo para programar su retiro seguro. En resumen, la falta de rigor metodológico es un catalizador directo de los eventos adversos. Para cerrar nuestra intervención, queremos presentar la conclusión general que une todos los hallazgos de este diagrama de Ichikawa. El análisis sistémico de este diagrama demuestra que el aumento de las infecciones nosocomiales en la UCI no responde únicamente a una falla humana aislada, sino a un problema multifactorial que está interconectado y que afecta a todo el sistema hospitalario. Al cruzar las variables se evidencia una sinergia crítica. La sobrecarga laboral y el desgaste de la mano de obra afectan directamente la adherencia a los métodos estandarizados de higiene de manos y manejo de dispositivos invasivos que acabamos de exponer. Esto se ha agravado por limitaciones operativas, como el desabastecimiento o mala organización de materiales y el desgaste de la maquinaria, que debilitan esas barreras de contención del servicio frente a patógenos hospitalarios. Por otra parte, las condiciones del medio ambiente actúan como reservorios de contaminación, lo cual se potencia ante un sistema de medición predominantemente manual y reactivo que genera reportes tardíos e impide una vigilancia epidemiológica en tiempo real. En conclusión, para reducir de forma sostenible las tasas de infección, el hospital debería implementar una estrategia multimodal que alivie la carga cognitiva del personal, que adopte tecnologías avanzadas de desinfección y automatice los sistemas de información para una toma de decisiones proactiva. Muchas gracias.